para trabajar en sus vidas. La mente, podemos decir que la mente no se moldea. Es muy difícil moldear la mente humana. Se puede estudiar psicología, se puede estudiar guión mental, constelaciones familiares, pero si nos ponemos a analizar, la mente es algo que no es fácil moldear. Precisamente por eso, en una familia pueden haber 5 o 6 hijos con la misma educación y todos van a tener comportamientos y formas de pensar distintas. Todos van a tener gustos diferentes, aunque estén educados bajo los mismos principios, todos van a tener gustos diferentes. El carácter y la personalidad se va generando, ya sea por cuestiones astrológicas, ya sea por información de otras vidas, o tal vez por la huella que han dejado ciertos ancestros. Cuando vamos a trabajar lo que es el árbol genealógico, nos vamos a referir a todo lo que ha sido tu familia, incluso antes de que tú nacieras. Todos ellos han, de alguna forma, han puesto una semilla y han creado una huella en lo que es tu personalidad. Por eso uno de tus hermanos se puede conectar o sintonizar más con un ancestro y tú con otro. Y no necesariamente tiene que ser de la misma línea. ¿Qué es ancestro? ¿A qué hace relación esta palabra? Podemos decir que el concepto hace relación a un antecesor o a un antepasado de tu misma línea familiar, ya sea de tu padre o de tu madre, de los dos, de ambos. Y podemos decir, mi novia tiene un ancestro húngaro, es decir, uno de sus familiares anterior a ella vivió en ese país y nació en ese país. También podremos escuchar, deberías respetar la cultura de tus ancestros. Supongamos que tienes ancestros indígenas. Ya nos hacemos una idea de que algunos de tus bisabuelos pertenecían a este tipo de culturas. También podemos escuchar, el joven se siente avergonzado al descubrir que tiene un ancestro nazi, es decir, que uno de sus bisabuelos pudo haber sido de ese ejército. Entonces eso es lo que se hace relación con el ancestro, un antepasado que carga parte de la información genética o que aportó a la información genética de lo que hoy eres tú. ¿Qué es un árbol genealógico? Podemos decir que el árbol genealógico es el conjunto de lo que es los padres más los abuelos, papás de tus padres, y los bisabuelos. Para trabajar el árbol genealógico es más factible tomarlo hasta el bisabuelo, hasta los bisabuelos. Algunos los trabajan desde los tatarabuelos o tras tatarabuelos, pero ya con los bisabuelos estamos contando con una familia grande. Si nos ponemos a investigar un poco más atrás, los tatarabuelos ya son 16, más los abuelos, más los bisabuelos, más los padres, más tus hermanos. Ya tendríamos casi un barrio, un pequeño pueblo. Y allí ya se pierde el concepto de lo que es familia. Algunas tradiciones, algunas filosofías se llegan a investigar incluso hasta los decabuelos, que es la generación número 11. Tenemos a los abuelos, que es la segunda generación, los bisabuelos, la tercera, los tatarabuelos, la cuarta, tras tatarabuelos, la quinta,
pentabuelos, la sexta, hexaabuelos, la séptima, heptaabuelos, la octava, y ahí ya van 256 personas que conforman a tus hectaabuelos. Los octaabuelos es la novena, allí ya hay 512. N-abuelos es la décima y son como 1024 personas que conforman lo que sería investigar en los N-abuelos. Y los decabuelos son como los 11 en fila y son 2048. Allí ya es muy difícil lograr ubicar a una persona que tenga tus mismos genes, la misma información genética. Ya hasta allá es muy difícil a menos de que utilices ciertas técnicas para obtener esa información, pero aún así no sería del todo verídica. Puedes obtener información real y tangible y que te pueda servir más o menos hasta tus bisabuelos. Y en ellos son ocho bisabuelos. Entonces, cuando hablamos del árbol genealógico, es ese grupo de familias de ascendientes, porque tú eres el descendiente de ellos, que han aportado información para que tú estés hoy aquí escuchando esta charla. Han aportado la energía necesaria para que tú estés acompañándonos el día de hoy, 29, escuchando este mensaje. El árbol genealógico es un grupo familiar que va desde el lugar donde tú estás hacia atrás, tus abuelos, tus padres, tus abuelos y tus bisabuelos. Al menos desde esta información nos parece valioso contemplar el árbol genealógico hasta allí, porque más para atrás los tatarabuelos son 16. Imagínate, entrar a investigar 16 personas de tatarabuelos, más 8 personas que son bisabuelos, más 4 personas que son abuelos, más 2 personas que son tus padres. Ya allí se pierde mucha información, muchísima información. Logrando estructurarlo de esa forma, podemos comprender que desde conexión chamánica manejamos los 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Y cada uno de estos elementos va a aportar una energía y una vibración especial en lo que se relaciona con el árbol genealógico. Entonces, cuando empezamos a indagar, a investigar, siguiendo este patrón del 4, en el primer punto estarías tú, tomando la raíz de un árbol imaginario, estarías tú, quien enfoca la energía al árbol y entrega la característica de vivir la vida, la motivación, la vitalidad. Los padres entregan la energía del hacer y de la creatividad. Es decir, que si tu creatividad no es muy alentadora para ti, deberías entrar a investigar la energía de tus padres. La energía de los abuelos entrega la vibración emocional, el amar. Si tienes conflictos con relaciones de pareja, es muy probable que el nudo o la situación conflictiva se haya generado desde tus abuelos. Y tus bisabuelos entregan la energía del ser y del pensar. Entonces tenemos en la materia, estarías tú, la necesidad de vivir, de disfrutar este instante, tomando como punto de referencia el árbol genealógico. La parte sexual y creativa viene de tus padres. La parte emocional viene de tus abuelos. Y la parte ideológica, mental,
viene de tus bisabuelos. Desde este enfoque, ya tenemos cosas muy concretas para trabajar a la hora de crear nuestro árbol genealógico. Existen tres tipos de árbol. Desde la genealogía podemos identificar tres tipos de árbol. Uno es el árbol imaginario, ese que nos hacemos una idea del mundo feliz y de la familia feliz cuando tenemos alrededor de 7, 8, incluso hasta los 10 años. Idealizamos a los papás y a los abuelos y los vemos como las personas más importantes del mundo. Ese es un concepto idealizado de árbol genealógico. Existe lo que es el árbol educativo y este árbol educativo le corresponde a las personas que han sido adoptadas. Quienes no conocieron a sus padres biológicos pasaron a ser parte de un árbol educativo. Quienes asumieron esa responsabilidad y entregaron lo que fue la educación a la persona. Y el árbol genealógico es el tercer tipo de árbol. Y este árbol genealógico es el que comparte toda la información genética que conforma lo que es tu cuerpo, lo que es tus emociones, lo que es tu mente y lo que es tu esencia. Por eso, desde la genética podemos observar que las personas se parecen. La genética termina afectando las formas de las personas. Un grupo familiar, hay rasgos que se comparten. Esto se conoce como el fenotipo y el genotipo. Se comparten genes internos, permitiendo que las personas, por la forma, fenotipo, se parezcan, sean similares. Entonces, todos los de esta familia hay una tendencia a que los ojos sean azules. En esta otra familia hay una tendencia a que el cabello sea grueso y crespo. En esta otra familia hay una tendencia a que la piel sea muy clara, muy blanca. El punto es cuando se unen dos culturas diferentes, la genética se mezcla. Cuando se unen dos culturas distintas, es allí donde empieza a generar esa combinación de genes. Puede que el árbol genealógico de tu padre sea muy diferente al de tu madre. Por eso cuando entramos a investigar a los ancestros, vamos a comprender un poco de su historia, qué fue lo que hicieron en el pasado, cómo fueron sus pensamientos, sus ideologías, porque eso termina proyectando o plasmando algo que se conoce como eco psíquico, una especie de huella que integra lo físico, por eso tiendes a parecerte a uno de tus ancestros, lo emocional, por eso tiendes a tener un comportamiento, un carácter, una forma de amar similar a uno de tus ancestros. Hay que entrar a mirar a cuál. Una forma mental, una forma de pensar. Si había uno de tus ancestros que le gustaba mucho la lectura, tiendes a heredarlo. O por el contrario, si no te gusta leer, posiblemente estés sintonizando con ese eco psíquico de uno de tus abuelos o de tus bisabuelos o de tus padres. En resumen, a uno de tus ancestros. Podemos decir que los ancestros son padres, abuelos y bisabuelos. También se toca a los tatarabuelos y toda esta generación de la ascendencia, toda esa línea de donde vienes, hasta llegar al hombre neandertal, este que vivía en las cavernas. Es posible. Por ahora solamente conozco, sé que hay muchos, pero conozco una religión que trata de investigar hasta llegar a lo que según ellos fue Adán y Eva, que son los mormón. Los mormón tienen un concepto muy importante de todo lo que es su árbol genealógico.
incluso existe una página en internet donde tú empiezas a agregar a todos los ancestros datos básicos, nombres, fechas de nacimiento, fechas de muerte, a esa página para ir ayudando a crear y a buscar lo que es el verdadero origen. ¿De dónde vienes? Mientras tú no sepas de dónde vienes, muy difícilmente podrás concretar hacia dónde quieres ir. Ponte a pensar en este momento. ¿Cuál es el objetivo más importante de tu vida? Analízalo. Hoy, aquí y ahora. ¿Cuál es lo más importante de tu vida? ¿Cuál es el objetivo por el cual te levantas todas las mañanas? Trabajas. ¿Cuál es ese objetivo? Indagando, investigando. Cuando tú conozcas lo que es tu árbol genealógico, te conoces a ti, porque conoces la historia de tus padres y qué los unió. Y al conocer la historia de tus padres y qué los unió, vas a comprender qué te mueve a ti sexualmente. Cuando conozcas qué unió a cada uno de tus abuelos, vas a conocer y a comprender qué te motiva a amar. Y cuando logres entender cuál fue la unión de tus bisabuelos, allí se te iluminará la mente, el pensamiento, para comprender por qué piensas como piensas. Y vas a comprender entonces que el objetivo de tu vida, ese que tú te plantees hoy, por lo general es una carencia de tu árbol genealógico. Nuestra mente, explicar la mente es un concepto muy complicado y para eso existe algo llamado la psicología, la neurociencia, que trata de al menos visualizar una punta de un gran iceberg. Entender la mente es algo complejo, es algo imposible. No es fácil entender la mente, pero nos podemos hacer una idea. Tenemos una parte consciente y una parte subconsciente. La parte consciente es aquella que piensa, que analiza y que sabe cómo te llamas. La parte consciente es esa parte que cuando escucha tu nombre volteas a mirar. Es la que identifica tu número de cédula, la que reconoce el lugar donde vive, la que piensa, la que analiza, la que aprende, la que selecciona la información que le gusta. El resto es la mente subconsciente, aquella que siente, aquella que actúa por impulso, aquella que busca comprenderlo de dónde vino y para dónde va. Esa que siempre está entregando mensajes a través de los sueños, esa que te conecta con la intuición. Esa es la parte subconsciente. Cuando nosotros nos imaginamos un iceberg, tú puedes dejar caer un vaso con agua, un cubo de hielo, y vas a percibir que la parte superficial siempre va a ser muy pequeña, mucho más pequeña que la parte que queda por debajo del agua. Esa parte que queda por debajo del agua va a ser incluso 7 veces más grande que lo que se asoma. Eso que se asoma es tu mente consciente. Tu mente consciente es aquello que tú sabes que sabes. Tú sabes cuántos años tienes. Tú sabes tu nombre y tu apellido. Tú sabes dónde vives, al menos en qué país, en qué ciudad estás. En cambio, la mente subconsciente es aquella que almacena toda la información que tú no sabes que sabes. Y toda esa información de la mente subconsciente viene moldeada, por así decirlo, de tus ancestros. Y desde aquí sale
una rama de la filosofía, de la psicología, conocida como el guión mental. ¿Qué nos dice el guión mental? Cuando nacemos, nacemos sin mente consciente. La mente consciente se va desarrollando, pero si nacemos con una mente consciente, con una mente reactiva, cuando el bebé nace, simplemente va a reaccionar cuando tiene hambre, llorando. Cuando quiere que le cambien el pañal, llorando. Cuando necesita afecto o quiere afecto, llora. Cuando tiene frío, llora. Esa es una forma reactiva de comunicarse con el entorno, porque la mente subconsciente es la que está grabando información. Quienes han grabado con celular o antiguamente que se utilizaban los cassettes, se ponía a grabar y el cassette grababa absolutamente cualquier sonido que percibía. Allí quedaba. Ahora tenemos la facilidad de utilizar micrófonos y cosas de aislar el ruido externo. Digamos que la mente subconsciente es como un cassette que está grabando absolutamente todo. Y todo se filtra y todo se graba y se almacena en una parte de la mente subconsciente. La otra parte de la mente subconsciente es información que ella trae de los ancestros, de los abuelos, de los bisabuelos e incluso de los padres. El guión mental nos dice que cuando tú naces, naces con una hoja ya escrita hasta una parte y que de los 0 a los 7 años la sigues escribiendo. Esa hoja se convierte en el argumento con el cual tú te vas a desenvolver en esta sociedad. Eso es el guión mental. Todo el mundo tiene un guión. Quienes estudian el guión mental lograron identificar 20 elementos del guión que logran estropear tu vida si no están bien direccionados. Para ello se necesita conocer cómo funciona tu propio guión. Y el guión se empieza a formar incluso antes del proceso de gestación. El primer elemento del guión son los genes. Ese es el primer elemento. Y podemos asegurar que desde los bisabuelos se comparten genes muy directos hasta donde tú estás. Entonces, por eso, desde allí, desde tu mente subconsciente, es muy probable que muchísimas de las enfermedades que tengas, de los puntos de vista ante esta sociedad que experimentas, de tus gustos, de tus disgustos, mucho de eso viene desde tus bisabuelos. De ahí viene todo ese proceso de la mente subconsciente. Se va grabando de forma plasmada como una huella. Y el no conocer esos conceptos, esas ideologías que tenían los abuelos, nos lleva a repetirla de una o de otra forma. Podemos decir que en la mente es uno de los ingredientes fundamentales para que exista el ego. ¿Qué es el ego? ¿Qué se entiende por ego? ¿A dónde nos lleva el ego? ¿El ego realmente es bueno o es malo? Todos estos genes se van compartiendo y se van transmitiendo de generación en generación. Por eso la mirada, el color de los ojos, la forma del cabello o la actitud de una persona tiende a ser muy similar a la de uno de sus ancestros, porque no estamos solos. Nos queda una pregunta. ¿Estoy involucrado con la historia de mi árbol? ¿Estoy involucrado yo hoy, en el 2021, con toda la historia de mi árbol, teniendo en cuenta
todo esto que es la mente y cómo los genes se van transmitiendo, indudablemente. Tú estás involucrado con lo que es el árbol genealógico, con toda esta historia de donde vienes, porque si no fuera por ellos, tú no estarías acá. Todo el universo permitió que desde uno de tus ancestros se conectara para que generara un ser. Y ese ser fue generado por otro milagro de conexión. ¿Qué posibilidades hay de que la vida en la Tierra sea posible? Muy pocas. Si nos ponemos a analizar, el óvulo, una vez está listo para ser fecundado, una vez está listo, solamente tiene 2 horas de vida, nada más. Y en esas 2 horas ocurre la vida. Y esa historia de que el espermatozoide más rápido fue el que llegó, entró y generó, eso es falso, porque en la vida nada es azar. Nada es azar. En la eyaculación masculina son miles y miles y miles de espermatozoides. Y más de la mitad de ese líquido del esperma, más de la mitad de los espermatozoides cumplen la función de armonizar el pH de los órganos sexuales femeninos. Es decir, que muchos de los primeros que salen a la carrera, todos ellos mueren, como para generar una especie de alfombra armoniosa para los que van atrás. Entonces, desde ese concepto, es mentira que el primer espermatozoide que llega, el más rápido, es el que fecunda el óvulo. Científicamente es falso, pero es un concepto que se utiliza por desconocimiento. Segundo concepto que también refuerza esto es que el óvulo tiene conciencia y son miles de espermatozoides que llegan al óvulo, pero el óvulo elige uno. Ahí nos remontamos a la importancia y al poder de lo femenino. Es lo femenino que tiene poder de decisión y de aceptación hacia lo masculino. Y ese concepto se repite en la historia, en la naturaleza. Si tú ves en la naturaleza, las especies, las especies macho, buscan conquistar a la especie hembra. El pavo real hace una danza espectacular y la hembra elige al que tenga la cola más grande, es la hembra la que elige. Ese es un proceso de la naturaleza, desde lo micro hasta lo macro, desde lo más pequeño hasta lo superior. El hombre, lo macho, lo masculino, tiene que buscar estrategias para conquistar lo femenino. Lo mismo ocurre desde el espermatozoide. Tiene que buscar formas para llegar y conquistar y sea el óvulo el que le dé la entrada, le abra la puerta y luego cierra todas sus formas, porque el óvulo tiene conciencia. No es así simple hecho de que llegué primero y entré. No, el óvulo permite la entrada y cierra. Y los otros espermatozoides generan una especie de danza con sus movimientos tratando de entrar, permitiendo que el óvulo empiece un movimiento rotativo, empiece a girar sobre su propio eje en sentido de las manecillas del reloj. Y ese proceso va a hacer que internamente, en un orgasmo interno entre el óvulo y el espermatozoide, empiecen a multiplicar las células. Entonces, desde allí podemos comprender de que en la naturaleza es casi un milagro que la vida esté, que sea posible y aún así abunda, porque tal vez el objetivo básico del universo sea la procreación, la forma de que la vida se mantenga, se sostenga, se multiplique. Ese es el objetivo único de la naturaleza.
reproducir vida. Ya nosotros como seres humanos tenemos conciencia y podemos hacer muchas otras cosas. Por eso, si estás involucrado o involucrada con la historia de tu árbol, y es de allí de donde nace el ego. Podemos decir que el ego es un agregado psicológico. Todo eso que tú sientes que te gusta o que te disgusta, todo aquello que te motiva, te desmotiva, que te hace acercarte a una persona y alejarte de otras, eso es el ego. El ego es el que reconoce cuántos años tienes. El ego está muy, muy relacionado con la parte consciente de lo que tú eres. Si alguien hace algo que te disguste, te enojas. Y puede ser explosivo y explosiva porque sabes que eso te enfurece. Pero realmente enfurece al ego, a lo que tú crees que eres. Ahora, el ego tiene dos formas de actuar. Una por imitación y otra por creación. El punto es que el crear cosas nuevas, el crear momentos diferentes, el crear situaciones, le exige al ego salirse de su zona de confort. Por eso en la mayoría de los casos el ego tiende a imitar a alguno de sus ancestros. En la mayoría de los casos el ego tiende a repetir historia. En la mayoría de los casos, el ego evita crear situaciones nuevas. Actuamos por imitación más que por creación. Y es allí donde viene todo el concepto de la espiritualidad y el desarrollar conciencia, porque tú actúas por ego o actúas por conciencia. Y cuando se actúa con la conciencia, se sale de la imitación. Se sale del simple hecho de repetir historias que hayan hecho tus abuelos y tus ancestros. Cuando tú aprendes a crear situaciones nuevas, vas a aprender a salirte de lo que es la repetición o la imitación de las cosas más traumáticas que ha vivido tu árbol. Cuando nosotros empezamos a indagar, comprendemos que nuestro árbol está herido. Hay muchas heridas. Tan solo observar la sociedad en la que vivimos hace unos 50 años atrás o unos 100 años atrás, podemos comprender que estamos ante una sociedad machista. La religión llega imponiendo leyes y hacen ver al hombre como algo superior y a la mujer como un ser que tiene que servirle al hombre. Eso ya crea una herida emocional, eso ya crea una herida afectiva, una herida desde el machismo. Y desde allí se puede comprender que esa es una de las heridas más básicas que todos estamos compartiendo. Y existen dos formas que usamos para reparar esas heridas. Una es por imitación y otra es por oposición. Por ejemplo, si mi padre es alcohólico, yo tengo dos opciones inconscientes o subconscientes. Mi mente subconsciente va a adoptar una de las dos formas, ya sea por imitación o por oposición. Si mi padre es alcohólico y yo me identifico con él, termino siendo alcohólico. Si mi padre es maltratador hacia el género femenino y yo me identifico con él, yo seré un maltratador al género femenino. Eso es reparación por
imitación. Pero si mi padre es alcohólico y yo no me identifico con él, trato de reparar el árbol evadiendo todo lo que más pueda del alcohol y rechazando a las personas alcohólicas. Y fíjate, inicialmente creeríamos que es parte de mi educación, pero no. Eso viene como una herida del árbol. Por imitación, por ejemplo, si soy un doble de mi abuelo y él le gustaba el alcohol, yo también voy a disfrutar del alcohol. Y por oposición, si él era alcohólico, yo decido no tomar ni una gota de alcohol y odiaré al alcohol y voy a repudiar, rechazar, evitar a todas las personas que tomen licor. Si tengo un padre que es homofóbico, por imitación, yo sería homofóbico. Por oposición, haría muchísimas cosas para incluir y tener amistades homosexuales en mi círculo cercano. Entonces existen esas dos formas de reparar el árbol. De estas formas, existen 5 que nos van a llevar a tener una conducta ante la vida. Estas 5 formas son la enfermedad física como punto número 1. Como punto número 2, un síntoma psíquico. Como punto número 3, la profesión y la economía. Enseguida voy a explicar una por una. Como punto número 4, un comportamiento específico. Y como punto número 5, el árbol espejo. Entonces, a tomar nota. Estamos condicionados en la vida por una de estas 5 formas que son sí o sí representación del árbol. Puede ser una, pueden ser 2 o pueden ser las 5. Enfermedad física. Puede ser que el drama de un ancestro que lo vivió fisiológicamente, por ejemplo, un abuelo mató a su hermano durante una pelea, una guerra, y el descendiente lo convierte en algo orgánico. Tiene un brazo más corto que otro. Entonces, cuando hay un problema físico, cuando nuestro cuerpo está teniendo un síntoma físico, llegamos a investigar, a indagar en el árbol y descubrimos que fue por una acción de uno de nuestros ancestros. Problemas con la sangre, familia. Entonces, si vemos que hubo un ancestro que rechazó a la familia, yo voy a tener problemas de la sangre, de forma física, por un acto que hizo uno de los ancestros. ¿Por qué ocurre eso? Porque la mente subconsciente es literal y la mente subconsciente crea mutaciones en el cuerpo para buscar proteger. Entonces, si yo tengo un ancestro que eliminó, que desapareció de la faz de la tierra a uno de sus hermanos, uno de sus descendientes puede nacer con un brazo más corto, como mostrando esa falla que hubo en el árbol, porque todo el árbol está conectado. Todo el árbol está conectado. El segundo ejemplo, un síntoma psíquico. Si seguimos el ejemplo anterior, el descendiente lo convierte en un síntoma psíquico, por ejemplo, no soporta ni lo más mínimo la violencia. Y en especial la violencia que le imponen. Si yo tengo un ancestro que mató a otro del árbol familiar, yo convierto eso en un síntoma psíquico. No voy a soportar la violencia y mucho menos sentirme agredido física o verbalmente. Eso va a hacer que yo reaccione de forma explosiva, a marcar mis límites sobre todas las cosas.
Entonces ahí ya tenemos 2 de 5 formas que condicionan nuestra vida. Y puede ser que yo diga, es que mi religión me enseñó eso, pero la religión le enseña eso a miles de personas, pero no todos van a reaccionar igual. 3, la profesión y la economía. Puedo estar repitiendo profesión de uno de mis ancestros. Si uno de mis ancestros fue cantante, un bisabuelo, yo incluso aunque no lo sepa, voy a querer ser cantante. Y si uno de mis ancestros tuvo problemas económicos, yo puedo tomar todos los cursos de prosperidad, de finanzas, pero mi economía va a estar por el piso hasta que no lo sane, hasta que no me conecte con ese ancestro y repare esa historia. Cuarto, el comportamiento. Hay comportamientos que podemos llamar extraños, raros, que no podemos calificar de patología, pero son claramente cosas extrañas, gustos, una persona que no le gusta salir de la casa, siempre está encerrado en su habitación estudiando, leyendo, investigando, pero evade por todos los medios tener contacto físico. Eso que podríamos decir, esa es su forma de ser, esa forma de ser es reflejo de uno de los ancestros. Todo eso, al entrar a investigar, llegamos a ver, a comprobar que está repitiendo historia. Las historias tienden a repetirse. Y el último punto, el árbol espejo. Este ya es un caso muy curioso y, y nos hablan más del interés y la forma en que nosotros vivimos en pareja. Por ejemplo, si vemos la relación de la pareja de mis dos abuelos y de mis abuelos por parte materna y por parte paterna, a veces tienden a ser similares. Yo, para seguir árbol espejo, voy a buscar una similitud que se parezca a la relación con mis abuelos. Pero de este árbol espejo casi siempre el drama viene de la tercera generación. Desde allá venimos a reparar. Una persona que se siente con un gran bloqueo a la hora de ganar dinero. Indagando en su historia familiar, vemos que el abuelo paterno era pobre, que el abuelo materno era rico, el paterno pobre, el materno rico, pero se arruinó. Entonces yo termino siendo un doble de ambos, espejo del árbol, imitando las dos similitudes, quedando por lo general con pocos ingresos. Cuando se entra a indagar este quinto punto, esta quinta forma, se puede llegar a sanar. Por eso vemos que esas son de las formas más usuales de repetir parte de la historia. Y más específico, un poco más detallado, podemos ver que estas formas tienden a ser más usuales a través de una enfermedad, a través de la pareja, a través de la profesión y a través de los hijos. Esas son las formas más usuales de repetir historia familiar. A través de una enfermedad puede ser que el ancestro lo viva fisiológicamente y yo lo viva biológicamente. O que haya un síntoma orgánico, psíquico o psiquiátrico que se repita en las generaciones de manera sucesiva.
Esa es una de las formas más usuales de repetir y que busca la mente subconsciente reparar lo que es el árbol genealógico. Uno, a través de las enfermedades. Dos, a través de la pareja. Si veo que mi padre le pegaba a mi madre, yo puedo buscar una pareja que me maltrate física o psicológicamente, como buscando esa forma de sustituir ese ancestro. A través de la profesión, pues vemos que hay profesiones que llevan a sociedades una reparación de acontecimientos, como si mi madre era modista, yo heredo la profesión de ella. Si mi padre era médico, yo termino siendo médico. O que todos los hombres de este árbol familiar terminaron siendo la misma profesión. O que mi padre era agricultor, que mi abuelo era agricultor, le enseñó a mi papá y luego mi padre me enseña a mí y todos hemos trabajado lo mismo, repitiendo historia. El ego termina imitando. Y a través de los hijos podemos hacernos una idea cuando alguien no consigue algo en su vida y lo vive como un drama, así como queriéndolo, añorándolo, pero nunca lo obtuvo. Se puede programar inconscientemente a uno de sus hijos para que logre eso que los padres no pudieron. Recorrer el mundo. Yo siempre quise recorrer el mundo, pero no pude, pero mi hijo sí lo va a hacer. O yo siempre quise ser presidente de un país, pero no tuve la forma, pero yo sé que mi hijo sí lo hará. Ahí llega el hijo de una forma inconsciente a repetir para querer reparar algo relacionado con el árbol. ¿Qué es el transgeneracional? Podemos decir que el transgeneracional son los programas y patrones que heredamos de generación en generación, ya sean positivos o no positivos, de forma negativa. Conflictos que vamos cargando sin darnos cuenta, pero que nos estropean la vida. Eso es lo transgeneracional. Esos conflictos que vienen de atrás y que nosotros vamos cargando, imitando, ya sean positivos o negativos. Y que por medio de terapias y de formas podemos ir haciéndonos conscientes de ellos y liberándolos. Imagínate cuántas historias ocultas hay entre estos ancestros que tú no sabes. Y desde el estudio del árbol genealógico se dice que aquello que está oculto busca liberarse y hacerse visible en una generación siguiente, en cualquiera de ellas. Y en la manera que se hace visible, y si nosotros no somos conscientes de ello, nos va a afectar el camino, nos va a afectar la forma de relacionarnos, ya sea con los seres que amamos, ya sea con el trabajo, ya sea incluso hasta con la espiritualidad. Ahora solo nos queda una última pregunta. ¿Por qué debería entonces yo conocer mi historia? ¿Por qué debería yo hacer ese trabajo con el árbol genealógico? Pues imagínate que cuando tú haces el trabajo con el árbol genealógico, sanas y sanas todo el árbol, descendiente y ascendiente. Es decir, hacia atrás y hacia adelante, quedando tú en el centro. Cuando tú conoces esa historia, dejas de repetir patrones inconscientes, como el hecho de
¿Por qué carajo siempre atraigo a la misma tipo de parejas, personas similares? Siempre me hacen lo mismo por una historia en el árbol. ¿Por qué justo cuando voy a conseguir el mejor empleo, las cosas se me dañan? ¿Por qué no puedo ser multimillonario ni tener libertad financiera? ¿Por qué siempre tengo que esforzarme tanto para generar los ingresos básicos para vivir en esta vida? ¿Por qué será que no puedo salir del país? ¿Por qué será que tengo que trabajar en las cosas más bajas y básicas de la sociedad? ¿Por qué será que no puedo tener buenos lujos? Y todavía a estas alturas del 2021 tengo que ver mi novela favorita en un televisor a blanco y negro. Todo eso se logra identificar, sanar y reparar cuando tú conoces tu historia, porque es tu historia. Y podemos imaginarnos como un gran espíritu. Las culturas indígenas hablan de que todos los animales tienen un espíritu colectivo, no tienen individualidad. Por ejemplo, los perros. Todos los perros tienen un mismo espíritu. Por eso todos los perros tienen una misma actitud similar, ya que los humanicemos y ellos adopten personalidades, aunque no sea la palabra para un animal, pero adoptan personalidades diferentes, formas y conductas y gustos que se salen de lo natural. Un perro en la naturaleza es muy distinto, incluso tiene menos enfermedades que un perro domesticado. Lo mismo pasa con los gatos, con los micos, con todo animal que se vuelve doméstico. Pierde su esencia, pero su comportamiento es similar. Un perro, por más educado que sea, siempre tiene el instinto de ir a olfatearle la cola a otro, de ir a olfatear donde el otro orinó, porque eso lo hace pertenecer a un espíritu global de los perros. Es decir, un perro no puede aspirar ser gato o ser ave. No hay forma. El ser humano tiene capacidades de estudiar y ser diferentes cosas, pero en los animales no pasa lo mismo. Los animales son eso. Entonces, todos los perros tienden a ser regidos por un mismo espíritu. ¿Han visto grupos de aves volando que cuando giran, todas giran en el mismo sentido? Y muy raras veces, casi nunca, yo nunca lo he visto, pero puede pasar, que todas giren y una siga derecho. Eso no pasa, o al menos no de forma muy habitual. Y que cuando todas giren, ninguna se estrella con la que iba adelante, porque todas vienen guiadas por un mismo espíritu. Ellas no tienen individualidad. Y lo mismo pasa con los peces. Todos siguen al de adelante, así ciegos. Pero es porque el espíritu global de los peces es el que los maneja. Podemos utilizar este concepto siguiendo lo que los chamanes dicen. Toda la humanidad tiene un gran espíritu, el cual se conoce como Dios. Se le ha dado miles de nombres, pero sería el gran espíritu. Es lo mismo todo, por eso todos los seres humanos tendemos a tener patrones similares, muy similares. La mayoría de los seres humanos buscan vivir en pareja, tener hijos, eh, satisfacer sus necesidades básicas, buscar comodidad, porque somos regidos por un gran espíritu. Por eso nuestra conducta humana tiende a ser muy similar. Por ejemplo, yo podría conocer muchas cosas de ti sin, sin haberte visto. Y sé cosas y no necesito ser vidente, ni intuitivo, ni místico, ni esotérico. Sé que necesitas comer para sobrevivir. Necesitas respirar.
necesitas descansar, dormir, necesitas estar cómodo, que si pasas mucho tiempo en el sol, tu piel se puede afectar, que bajo el agua no puedes respirar, que tampoco puedes volar. Son cosas básicas que nos hacen a todos ser similares, que tú ves por los ojos y escuchas por las orejas, por los oídos, respiras por la nariz. Todo eso nos hace ser una especie guiada por un mismo espíritu. Ahora, con todo esto podemos comprender que todo lo que es tu árbol genealógico va a tener un fragmento muy pequeño de ese gran espíritu. Y por eso sea importante que tú lo conozcas. Porque al conocer tu árbol genealógico, te estás conociendo a ti misma, te estás conociendo a ti mismo, porque estás comprendiendo que tu comportamiento es una imitación de alguno de tus ancestros. Y solo cuando tú lo comprendas, lo veas y lo sanes, puedes cortar con esa historia y crear una nueva y mejor, porque sanaste esta. Ese es el objetivo por el cual se debe conocer tu propia historia, porque solo cuando tú la conoces vas a ver que hay cosas que se repiten. Por ejemplo, nombres. Tu nombre debe ser similar, puede ser similar al de tu papá, al de tu mamá. Hay muchos que utilizan el nombre, yo me llamo Renzo, tengo un hijo y lo pongo Renzo. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo? También Renzo. ¿Y tu bisabuelo? Renzo, y todos Renzo. Terminan por nombre imitando por vibración, quienes han escuchado hablar del poder del verbo, cada nombre significa algo. ¿Tú sabes qué significa tu nombre? Y si tu nombre es el mismo de tu abuelo, eso que significa más la historia que vivió tu abuelo se pasa inconscientemente a tu historia y la imitas y la repites. Por eso es importante conocer tu historia, de dónde viene, porque hay muchas cosas que se van a repetir y a veces se repiten hasta de forma disimulada. Las tres letras en el orden de tu nombre eran similares a las de tu abuela o tu bisabuela. Son cosas que se tienden a repetir. Y cuando tú empiezas a indagar, te das cuenta que algo tan básico y tan superficial también termina afectando en gran medida lo que es tu experiencia en esta tierra. Terminas de desaprovechar una experiencia única y maravillosa y casi un milagro, como vimos al inicio, de creación de la vida para que tú estuvieras acá. Por eso tú eres un ser importante. Todo el universo reunió a más de miles de personas para que tú estés acá. Eso de que fue casualidad de que el espermatozoide primero que llegó fuiste tú, falso. El óvulo y el espermatozoide, cuando se vieron, se reconocieron para que formaras lo que tú eres. Por eso eres tan valioso, tan valiosa. Por eso no puedes dejar que esta vida sea solo una imitación por desconocer tu historia. Tu nombre, empieza a identificar los nombres de todos tus ancestros y empiezas a mirar. Incluso hay nombres que se repiten, pero hay nombres que se pueden repetir o imitar de manera muy sutil. Por ejemplo, él se llamaba Alfredo.
y tuvo una hija y la llamó Pascual. La A y la L se repitieron. Alfredo Pascual. Y ella tuvo una hija y la puso Valeria. Y Valeria tiene un hijo y lo pone Vidal. Y Vidal tiene un hijo y lo pone Alberto. Esas dos letras en ese orden se repitieron para formar nombres diferentes, pero están. Y si nos ponemos a buscar en la historia, garantizo que entre estos ancestros hay más de 10 cosas que se están repitiendo.